Doctor Oscar Iván, he procurado compendiar algunas de las preguntas más recurrentes en el chat. Una de ellas estriba sobre el sistema de salud, un actor sensible y determinante ya no solo en la mitigación, sino en la contención de la crisis. Hemos visto al Procurador General de la Nación, también hemos visto a la Superintendencia regular las EPS, porque tememos que se desborde la capacidad hospitalaria y esta situación se agudice. ¿Cómo controlar las EPS teniendo en cuenta que son ellas las que captan los aportes de trabajadores independientes y de trabajadores formales en Colombia, y la precariedad de la prestación del servicio es evidente, aflora en cada una de las situaciones en ciudades capitales y en provincias? Quisiéramos conocer su opinión porque he visto que varios de los participantes del chat preguntan por las medidas de control desde el punto de vista económico, las medidas regulatorias para poner en cintura a un actor sensible en esta situación como lo son las EPS. Sí, yo creo que ese es un tema central y de fondo y tiene razón la preocupación. Lo primero que hay que decir es que el gobierno está haciendo un esfuerzo con los anuncios que ha hecho el equipo económico, el ministro de Salud, el propio presidente, donde se han girado o están en camino de desembolsar en su totalidad cerca de 6 billones de pesos para darle un gran avance a las deudas con la red hospitalaria. Y me parece que esa es la gran oportunidad para poder establecer una exigencia muy grande y un control a las EPS. Porque estos recursos tienen que llegar fundamentalmente a la red hospitalaria, a los profesionales, los salarios atrasados y las deudas que tienen con la red prestadora de servicios en cada una de las regiones y que ha generado un colapso en la red prestadora de servicios. Entonces, la solución del problema inicia con que se paguen esas deudas. Hay 6 billones y ese es un esfuerzo enorme para poner al día las redes de la prestación de servicios. Lo segundo, la Superintendencia de Salud tiene que actuar sin contemplaciones y no le puede dar ni le puede temblar la mano para cerrar EPS que no respondan a este reto y a este desafío. Yo creo que es el momento de depurar el sistema, porque no es posible que estemos haciendo en semejante crisis un gran esfuerzo y las EPS no tengan la garantía no solo de la prestación del servicio, sino de que los recursos fluyan para poder pagar las deudas. Me parece que en eso los gobernantes regionales, los gobernadores, tienen un papel muy importante y los alcaldes para exigir una actuación ejemplarizante por parte no solo de la Procuraduría, como se menciona, sino de la Supersalud y depurar las EPS, que aquellas que no tienen los estándares y no tienen esa capacidad, es preferible que salgan de una vez del sistema para poderlo depurar y que queden unas EPS que cumplen su labor y tienen la capacidad no solo de atender el usuario, sino de pagarle a la red hospitalaria en la prestación del servicio. Me parece que ahí es donde está hoy el elemento central para poderle dar una solución concreta a un tema que durante tantos años hemos tenido aplazado. Hay otra pregunta formulada con insistencia en el chat, doctor Oscar Iván, y que coincide con uno de los 4 pilares que usted formula para el salvamento de la economía nacional, que es el de inversión pública. ¿Cómo fortalecer la banca pública en estos momentos para acercar el crédito al pequeño empresario, al agricultor que está en la vereda, al vendedor informal? Muchas de las personas que han participado del chat manifiestan ser emprendedores, pequeños empresarios que en este momento están atiborrados por las deudas. Los bancos no han cesado los cobros. En eso coinciden muchos. Ha sido imposible controlar los mecanismos de cobro de los bancos. ¿Cómo fortalecer la banca pública? Una deuda histórica con el país rural, con la Colombia profunda, para que sea el pequeño empresario, ese profesional de Corhuila recién egresado, el que pueda acceder a un dinero prestado o facilitado por el Estado y que él se comprometa a reintegrarlo en un periodo de tiempo sin los intereses honorosos de la banca comercial, de la banca convencional, doctor Oscar Iván. Sí, mire, ese es un tema pues muy importante porque tiene que ver con el rol del sistema financiero. Entonces, vamos por partes. El gobierno tiene un banco de primer orden público que es el Banco Agrario. Ese banco hay que fortalecerlo porque tiene hoy un papel que jugar en todo este tema del desarrollo del sector agropecuario.
El gobierno tiene unos bancos de segundo piso, que son el Bancoldex, que es un banco que opera a través del sistema financiero y tiene la Financiera de Desarrollo, que fundamentalmente trabaja en el tema de infraestructura, y tiene Findeter, que es un brazo muy importante para poder actuar con los entes regionales y territoriales. Pero hay que abrir mucho más el campo. Por ejemplo, yo con mucha complacencia he visto cómo actúa el Banco de la Mujer, que tiene unos crecimientos impresionantes y que le llega microcrédito a una gran población que los bancos tradicionales no atienden. Y el gobierno debería ser muy agresivo a través de las garantías al sistema. Las garantías al sistema son lo que desbloquea el acceso al crédito para los pequeños, medianos y para los empresarios en general. Porque el gobierno tiene que en esta crisis ser garante para que las empresas puedan tener el acceso al crédito. Muchas empresas hoy hicieron una reprogramación de sus obligaciones, pero necesitan nuevos recursos y la banca tradicional no les presta, porque han aumentado los riesgos para todos. Ahí es donde el gobierno tiene que entrar con instrumentos como el Fondo Nacional de Garantías. En muchas regiones las cajas de compensación familiar tienen actividad de microcrédito. En otros departamentos hay unos bancos de apoyo, unos institutos de fomento de apoyo, que son entidades públicas y que tienen acceso a estos bancos de segundo piso y que pueden desarrollar líneas de microcrédito. Y hay banca a través de las cooperativas. Aquí hay muchos fondos de cooperativas, fondos mutuos, que podrían prestar un papel fundamental si les permiten tener acceso a esos recursos que deben estar garantizados por el gobierno. Luego, el gobierno tiene que emplearse a fondo y salir de la banca tradicional para ampliar su mirada y permitir la participación de otros actores que con garantía del gobierno le den acceso a ese recién egresado de la universidad, a ese microempresario, a ese micronegocio, para que pueda tener el acceso al crédito y pueda tener la financiación de su actividad productiva, de su empleo. Hay muchos negocios que generan 1 o 2 empleos, pero necesitan ese capital de trabajo, y el mecanismo es que el gobierno sea el garante para poder superar el escollo del riesgo y que le digan a un microempresario o a una pequeña empresa que no tiene acceso al crédito porque es de alto riesgo. Ahí es donde el gobierno tiene que intervenir, y por eso yo decía que es necesario actuar sobre todos los agentes del mercado laboral y sobre las empresas, pequeñas y medianas prioritariamente, para que puedan tener crédito que les permita retomar su actividad productiva. Doctor Oscar Iván, aunque la discusión sobre el libre cambio y proteccionismo existe desde hace siglos, de un lado se encuentra quienes dicen que liberar las barreras comerciales mejorará la calidad de vida de todos los países, y del otro quienes afirman que las políticas proteccionistas son fundamentales para avanzar y en ese momento blindar el desarrollo económico. Esa intervención osada, agresiva que usted le reclama al gobierno, ¿le implica desligarse de la que ha sido la cartilla tradicional en el manejo del derrotero económico para Colombia? Yo creo que hay que adaptarse a las circunstancias, y una crisis de esta profundidad no se puede manejar con la ortodoxia tradicional. Aquí hay que pensar es cómo salvar el país, salvando los hogares y salvando las empresas. Y esa tiene que ser la prioridad. Por eso hay que estar atento a utilizar instrumentos de defensa comercial, para que no nos vayan a inundar de productos que se hacen en Colombia, por ejemplo, con precios dumping o con competencia desleal. El gobierno tiene que actuar con esos mecanismos. Yo lo dije, hay que priorizar la producción nacional. Existen mecanismos para darle prioridad al productor nacional, que permita al agricultor tener un mecanismo, un agricultor que produzca con eficiencia, con tecnología, que lo haga en buenas condiciones, con calidad, pero que tenga una prelación por parte del Estado en todo lo que es la proveeduría y las compras públicas. Eso es fundamental, porque hay que pensar es cómo recuperar el aparato productivo nacional. Y no hay que tenerle miedo a utilizar instrumentos que están vigentes, que son transitorios, porque en una crisis de esta magnitud, repito, lo que hay que defender es el empleo, el ingreso de los hogares, y por esa vía estamos defendiendo las empresas. Ese es el gran reto de esta crisis. La crisis del año 2008-2009, en el mundo lo que se generó fue una defensa del sistema financiero que colapsó. Pero ahora lo que tenemos que proteger y defender
son los hogares y las empresas para evitar un colapso del sistema financiero. Y hay que garantizar la salud, porque el problema es de salud pública. De nada sirve que mañana los hogares y las empresas funcionen y no tengamos una respuesta en materia de salud pública. Esta crisis hay que aprovecharla para organizar el sistema de salud pública del país, hacer los cambios que sean necesarios, hacer las intervenciones que demanden para poder garantizar que te vamos a tener una red de prestación de servicio que le sirve al país para enfrentar un reto como este hoy de la pandemia, pero que vendrán otras después. Las emergencias siempre van a estar presentes y hoy el cambio climático presiona cambios mucho más fuertes. La sociedad es mucho más propensa a tener este tipo de problemas por cuenta del deterioro del cambio climático. Entonces, hay que ser conscientes y por eso yo creo que aprovechar esta crisis debe permitir pensar en reformas estructurales que afiancen en esos 4 pilares que yo les mencioné en mi presentación. Algunos líderes internacionales y organismos también reclaman en este momento una condonación de la deuda para América Latina. He escuchado que usted en varias ocasiones le pide al gobierno, lo exhorta a distanciarse de la ortodoxia económica. ¿Comparte usted esa medida que le pide y le reclama en forma enérgica a organismos multilaterales una condonación, en concreto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial? Yo creo que va a haber condonación de deudas para economías extremadamente pobres, o sea, economías que tienen ingreso per cápita inferior a $1,000, que hay muchas en el mundo. Yo no creo que sea el caso de Colombia. Colombia, un país de $7,000 de ingreso per cápita, es un país que tiene acceso al crédito. Lo que tenemos que garantizar es que nos presten. Ya hay una línea de apoyo del Fondo Monetario por $11,000 millones, pero por ejemplo hoy Chile anunció un crédito de $23,000 millones con el Fondo Monetario. Y yo creo que Colombia necesita invertir más para proteger, lo que yo les he dicho, los hogares y las empresas. Y eso tiene que ser vía crédito, porque no tenemos más, no tenemos recursos, no tenemos ahorro interno grande. Ahora no se trata de modificar los impuestos, ese no es un tema de reforma ahora. Entonces tenemos que endeudarnos más. Colombia tiene un prestigio, tiene trayectoria, es un país que se respeta en los mercados internacionales. Hace 20 días Ecopetrol salió y colocó $2,000 millones para poder garantizar su flujo ante la pérdida de ingresos por la caída de los precios del petróleo. Y lo hizo sin problema. Entonces Colombia lo que tiene que aprovechar es ese acceso al crédito, buscar después reprogramar bien los pagos de su deuda, ajustarlos a como quede este escenario, pero hoy no hay que pensar en todo eso. Hoy hay que pensar es cómo invierto recursos para salvar la economía. Porque si yo no salvo la economía nos vamos a quedar sin nada. Luego el gobierno tiene que actuar de manera, yo diría, muy ambiciosa, recurriendo al crédito que sea necesario y aportando los recursos a los hogares y a las empresas para poder hacer una transición dentro de lo duro, dentro de lo dolorosa que es esta crisis, de la mejor manera. En el 2009 Colombia salió muy bien librado. Fue uno de los 5 países que mejor desempeño tuvo en el mundo en ese momento, una crisis muy delicada que tuvo la economía mundial. Hoy es una crisis más profunda, más delicada, de mayor destrucción en materia económica y social. Pero el gobierno también tiene acceso a créditos, tiene capacidad en las reservas internacionales, tiene cómo darle más liquidez al sistema financiero y eso es lo que hay que apoyar. Pero ante todo, reitero, hay que garantizarle ingresos a los hogares y a todos, a quienes han perdido el empleo, a los informales. Hay que garantizarle apoyo a las empresas para el trabajo formal y no destruyan empleo. Y por esa vía, yo creo que le estamos permitiendo a la economía colombiana construir unas bases para luego salir de una manera exitosa en una fase de reactivación y recuperación económica. En momentos de tensión, de crisis y de adversidad, la Carta Magna de los colombianos, la Constitución, le posibilita al presidente convocar a los expresidentes de la República para evitar medidas erráticas y evitar los desaciertos. ¿Cree usted que una medida responsable del presidente Duque sería convocar a los mejores economistas, el ministro de Hacienda, para formular las medidas más sabias, más acertadas y que resulten más pertinentes en este momento de crisis, doctor Oscar Iván?
Yo pienso que es un muy buen consejo, porque un gobierno tiene que escuchar mucho. Es una crisis muy profunda y en diferentes niveles hay experiencias de muchas personas, economistas, exministros, por supuesto expresidentes, que pueden dar sus luces. Yo creo que parte del éxito es escuchar para poder tomar las mejores decisiones y lograr acertar en medio de esta incertidumbre. Es que lo grave es que uno no sabe cuánto va a durar esto. Nadie lo sabe, ni en Colombia ni en el mundo. No sabemos cómo va a ser el comportamiento del virus con la reapertura, si va a haber rebrotes, si va a tener que nuevamente producirse cuarentenas, cuánto tiempo va a durar en producir la vacuna y que esté disponible para todos los ciudadanos del mundo. Porque no es solo decir que tenemos la vacuna, es que en el mundo tenemos 7.000 millones de personas. ¿Cómo vamos a garantizar que se puedan vacunar? Entonces el desafío es enorme. Esta crisis demuestra algo, que todos somos iguales. Aquí el coronavirus no selecciona, ataca por igual. Y eso hace que todos nos tengamos que sentir vulnerables. Y por eso el confinamiento, uno solo se siente seguro en la casa. Porque cuando uno sale y no hay una vacuna, pues los riesgos de contraerlo o de transmitirlo, porque ya lo tiene y es asintomático, es muy grande. Y por eso, el pilar para superar esta crisis en Colombia y en el mundo tiene que ser la solidaridad. Aquí hay que convocar a todos. Aquí hay que hacerlo sin mezquindad. Y aquí hay que tratar es entre todos ponernos de acuerdo. Por eso yo propongo 4 pilares fundamentales para un plan de reactivación, para salvar la economía. Las cifras de desempleo son dramáticas y de pérdida de ingreso son enormes. Y vamos a terminar el mundo en general y nuestro país mucho más empobrecido. Vamos a retroceder décadas de conquistas económicas y sociales. Entonces ese es el momento de escuchar, de estar unidos. Ahora no es el momento de la política ni de las campañas presidenciales. Aquí hay que pensar es, repito, cómo salvar el país. Y el país se salva si salvamos las empresas y los hogares, las personas. Como nunca antes hay que pensar en cómo le vamos a dar ingreso a los hogares, en especial quienes están perdiendo todo por cuenta de una pandemia que no tiene antecedentes y que nunca nos había tocado vivir. Doctor Oscar Iván, la historia nos confirma una paradoja. Los países desarrollados que hoy defienden el libre cambio lograron su desarrollo a partir de políticas que hoy se podrían definir de proteccionistas. Y le escucho a usted, a partir de la formulación de los 4 pilares para el salvamento de la economía colombiana, que es ya inexorable la pérdida de un avance exponencial después de la crisis del 2008 que se logró sortear con medidas acertadas y contundentes. ¿Cree usted que también nos enfrentamos a la posible anulación de algunos pactos de crecimiento regional como Alianza Pacífica y otros más que posibilitaron el diálogo económico entre la región latinoamericana? Yo creo que hay que ser muy sensatos. La globalización va a salir muy afectada y fracturada. Las críticas son muy grandes porque van a acentuarse las diferencias entre países y las desigualdades van a aumentar por cuenta de la crisis. Y ahí hay una gran falencia, que el capitalismo en la era de la globalización no ha dado las respuestas contundentes. Yo creo firmemente en el capitalismo y en la democracia, pero me parece que hay que hacer unos ajustes extraordinarios. Por eso yo digo, hay que crear unas políticas que permitan no volver a tener estas diferencias tan grandes que tenemos. Y esa red de protección social tiene que estar vigente para garantizar unas condiciones mínimas para enfrentar cualquier tipo de choque, como el actual o como otros que vengan hacia adelante. Y esa presión se va a reflejar en las discusiones, en los tratados de libre comercio. De hecho, hoy el mundo camina hacia un proteccionismo más fuerte. Lo está haciendo Trump con lo que ha sido el conflicto con la China, la imposición de mayores aranceles, el desconocer tratados de libre comercio, como el que tenía suscrito con México y Canadá, la renegociación misma de los acuerdos. Entonces es probable que eso se tenga que hacer, porque los países tienen que entrar en una fase de restablecer su tejido productivo y social. Con estas cifras de desempleo y de destrucción de empleo formal, el país tiene que pensar en eso. Por ejemplo, una actividad como la construcción es esencial. Una orientación de recursos en las regiones, por ejemplo, tiene que ver mucho con vivienda, pero vivienda para los que no tienen, en los sectores sociales más vulnerables. Una política de subsidios mucho más ambiciosa
que permita que muchos más colombianos tengan acceso a esa vivienda y puedan adquirirla con sus ingresos y con un aporte estatal bien importante, y por ese camino se pueda lograr una reactivación económica. Programas como el mejoramiento de la vivienda en el sector rural, que es fundamental porque hay un deterioro grandísimo. Por eso yo hago énfasis en las vías terciarias. ¿Cómo logramos equilibrar para cerrar estas brechas entre los territorios y los grandes centros donde hay oportunidades y niveles de desarrollo mucho mayores? Y esta crisis nos tiene que servir para reflexionar en cuáles son los ajustes que es necesario hacer para poder garantizar que vamos a superar este momento tan duro que estamos viviendo y vamos a construir las bases para una sociedad que dé mayores oportunidades, que pueda tener mayor igualdad y que pueda tener unas condiciones mínimas para todos los ciudadanos que les garantice que tienen las condiciones para enfrentar una crisis como la que estamos viendo hoy, pero no que de la noche a la mañana vean que no tienen un solo ingreso, que se sienten acorralados porque no hay oportunidades. Eso es lo que tenemos que pensar, porque eso es lo que nos está enseñando esta crisis, y hay que capitalizar esas experiencias que hoy estamos sufriendo y sintiendo todos. Doctor Oscar Iván Zuluaga, su voz es muy autorizada, es muy legítima y muy necesaria escucharla. Sus reflexiones serán de mucho provecho para la reflexión académica y agradecemos enormemente este espacio de diálogo que nos ha brindado con la comunidad académica de Coahuila y del sur de Colombia. Lo han escuchado estudiantes, egresados, administrativos, empresarios, académicos y ciudadanos de todos esos departamentos de la región sur de la Corporación Universitaria del Huila, el ingeniero Oscar Eduardo Chávarro, en nombre del profesor Diomedes Salamanca, quien lideró, gestionó, hizo todo lo posible para que se concretara este diálogo con usted. Mil gracias, doctor Oscar Iván. Bueno, doctor Marco Fabián, nuevamente muchas gracias por la invitación, a todos los que nos han acompañado en este debate, esta discusión. Me complace mucho estar con ustedes, y el mensaje final, que ha sido reiterativo y lo repito, pero quiero volverlo a decir: hay que pensar en esta crisis, en los hogares y en las empresas, para poder salir bien librados de el peor momento económico y social que tenemos para Colombia y para el mundo. Muchas gracias.